que ¿qué es la fe? Nos preguntaba Angélica, que cómo podíamos ponerlo por obras, que cómo podíamos fortalecer nuestra fe y que si queríamos en un momento dado tener fe o podíamos tener fe, podíamos, podíamos desarrollarla, ¿no? Estábamos viendo que algunas de las características de tener esta fe, pues era primeramente confiar en lo que que Dios estaba en control de nuestras vidas y que la práctica constante de una relación con el Señor nos iba a permitir llegar a fortalecer esta fe. Entonces, decíamos que deberíamos de vivir confiados y que en la medida de tener esta relación, que pues obviamente íbamos a cumplir también parte de la misión que teníamos, que era hablar con otros, orar por ellos, y entonces que decíamos que tener fe es una cuestión de una actitud complementaria, ¿no? O una forma de dar testimonio también de que estamos teniendo una relación con el Señor, porque va creciendo nuestra seguridad, nuestra forma de hablar, nuestra forma de analizar, de estudiar, de ser ministrados por el Espíritu y de dejarnos guiar y dejar y tener este testimonio, ¿no? Tú primero me contestas, Clarice, y después tú, César. Uh-huh. ¿Qué es primero, la fe o el Espíritu Santo? El espíritu. ¿Quién? El ¿El Espíritu espíritu. Santo? Ajá. Ahora, ¿por qué? Porque Dios se lo dio a Cristo. Dijo que derramaría su espíritu sobre todos nosotros. Ok. Ajá. Falta un chirris por ahí, sí, efectivamente. Pero, ¿qué es primero, la fe o el Espíritu Santo? Pero para nosotros como humanos. Está bien, primero es el Espíritu, me dijiste. Ajá. Y casi tienes toda la respuesta. Fíjate, tú lo viste más claro que yo. Es la fe. Cuando es bautizado el eunuco en el río, dice, bueno, yo creo. ¿Qué impide que yo sea bautizado, no? Y después de ser bautizado recibe el Espíritu, y así lo marca la Biblia. En muchas de las ocasiones, primero se habla de la fe y después del Espíritu. Y a veces se tiende a confundir con el hálito de vida o el espíritu de vida, a veces con lo del Espíritu Santo. Por eso es por lo que a veces hay una confusión. Pero con respecto a la fe, generalmente viene primero la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, así lo marca Hebreos 11. Y no te dice que la fe venga por el Espíritu. El Espíritu, en muchas de las ocasiones, como pasó con los apóstoles de Juan el Bautista, cuando les dice el Señor Jesucristo, bueno, y entonces, ¿qué dicen ellos? Pues ni siquiera sabíamos que había ¿qué fue lo que les dice? Dicen ellos, ni siquiera sabía que había una unción del Espíritu. Entonces, y ese es el punto, ¿no? Llevaban la palabra, hablaban en fe, tenían el conocimiento, habían pasado por la doctrina de Juan el Bautista. Por eso es por lo que yo creo que generalmente debe de ser primero la fe. Muchas veces la gente se acerca a nosotros y dice que ha intentado leer la Biblia, que tiene ansiedad por leer la Biblia.
y tal vez esa fuese una dirección del Espíritu, ¿no? Los inicios, los resquebrajos de una unción del Espíritu Santo que quiere entrar en sus vidas. Pero yo creo que fiel es Dios a su palabra, y entonces dice él, ok, sin embargo leí pero no entendí. Y yo les decía, una vez que Dios permite que nosotros hilemos la salvación de Cristo como parte de todo el plan que viene descrito en la Biblia, y empezamos a leer letra por letra y frases, y empezamos a hilar todo eso, el Espíritu se empieza a manifestar en nuestras vidas. Sabemos que tenemos que pedir la unción del Espíritu y la guía del Espíritu, y sabemos que al aceptar a Cristo, el Espíritu mora en nosotros, y entonces ese Espíritu nos empieza a dar todo ese discernimiento que vamos a adquirir durante la lectura. Esa es mi idea de cómo realmente suceden las cosas. No recuerdo haber leído algo que avale que primero es el Espíritu y después viene la fe, pero sácame del error, maestro. Ahora el maestro eres tú. Ok. Bueno, ahí les va. El Espíritu Santo de Dios está en todos lados, seamos o no seamos creyentes. Entonces el Espíritu de Dios está en todos lados, pero hasta que no reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entra en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en todos lados, está para toda la humanidad, para todos los humanos, pero hasta que uno reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces es cuando entra el Espíritu Santo de Dios en uno como creyente. Entonces primero es el Espíritu Santo y después es la fe. Y obviamente el Espíritu es el que te da la fe. ¿Por qué? Porque ya creíste en Él. Y te da todas las armas para poder seguir con esa enseñanza de fe que tienes que tener. Y te la va a dar. Cuando no tienes al Espíritu de Dios, obviamente en ti no tienes fe. Tendrás fe en el dinero, tendrás fe en una piedra, pero tendrás fe en tus fuerzas. Pero cuando el Espíritu de Dios entra en ti, entonces es cuando reconoces y disciernes que esa fe que tienes es por el Espíritu que Dios te está dando. La guía que el Espíritu te está dando para tener esa fe. Y obvio, también depende de cada uno de nosotros. Si tú vas a permitir que el Espíritu obre en ti, pues va a obrar. Si no, no va a obrar en ti. ¿O me equivoco, mi buen Cesarín? Sí, mira, el Espíritu de Dios ciertamente está presente en toda la esencia de la humanidad. En la creación misma está presente el Espíritu de Dios. Pero vuelvo a decir lo mismo, no es lo mismo el Espíritu de Dios que el hálito de vida. Y a pesar de que los dos se conocen como el Espíritu de Dios. Entonces, para ser un poquito más específico, yo lo llamaría el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, con el efecto de la santidad espiritual, ese podría ser que tuvieses razón, Javis, en el sentido de que tal vez el Espíritu, es lo que yo te decía, tal vez ese resquebrajo, ese como que pequeña sensación de que tengo curiosidad por aprender de la palabra de Dios, que a veces muchas gentes tienen, pero que no llegan a entender, es porque todavía no alcanzan a comprender de que la salvación de Jesucristo.
Y entonces, aunque tienen Exacto. esa sensación y aunque tienen esa atracción inconsciente por medio del Espíritu, no lo pueden culminar. ¿Por qué? Porque no han tenido la fe que viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Por alguien que te la explique. No que la leas en ese momento, porque en ese momento la tratan de leer, pero como no tienen la esencia, Y no la entiendes. no la entienden porque no han entendido la esencia del plan de salvación. Yo creo que sí ha de haber gente que en algún momento dado tuvo esa inquietud espiritual, se puso a leerla y se encontró con los pasajes a partir de Mateo, o buscó y alguien le dijo, lee a partir de Mateo, o lee Lucas, o lee Juan, ¿no? Y empezaron a leer y les empezó a caer el 20 y de ahí tal vez sí vino la unción y el mismo Espíritu los empezó a guiar y animar, porque hay gente que puede ser, en este caso se podría decir autodidacta, ¿no? Se podría decir, o sea, que llegó a aprender solo. Pero la mayoría de la gente, la gran mayoría que trató alguna vez de leer la Biblia sin el conocimiento previo de la salvación a través de la sangre de Cristo, no pudo obtener ese conocimiento porque faltaba la unción del Espíritu. Entonces, yo fui uno de ellos. Ándale, es lo que yo te digo, ¿no? O sea, y son varios, yo creo que muchísima gente, la gran mayoría, te digo, quiso leer en algún momento para entender, pero les faltaba ese algo. Ese algo era esos textos bíblicos, esa palabra básica, donde te tiene que caer el 20 primero de la salvación de Cristo y de ahí se arranca todo. Aceptas y en ese momento parece milagroso, porque, ¿cierto o no, Javis? Porque tú lo viviste. Como la frase mexicana famosa, ¿no? Te cae el 20. Te cae el 20 y empiezas a llegar todo. Y entonces, ay, esto, y por eso hubo esto, y por eso las profecías, y por esto aquello, y vas creciendo. En la vida que ahorita tienes como creyente que has desarrollado, has tenido un crecimiento muy bueno. ¿Qué te llevó ese crecimiento? El conocer primero de la salvación de Cristo y luego la administración del Espíritu Santo en todo lo que lees. El mismo Espíritu te redarguía. Yo me acuerdo que decías muchas groserías o palabras en doble sentido o cosas así, pero en buena onda, o sea, las decías como cotorreando y demás, y nosotros por acá, ahora le va, ¿no? Sí. Porque sabíamos que el Espíritu esa parte todavía no la administraba contigo, pero es correcto. Solito te fuiste dando cuenta, y yo sé, porque tiene años que no te oigo decir algo así medio loco, ¿no? Entonces, solito el Espíritu te va ministrando. Así es. Y eso es lo que yo les decía, ¿no? La formación realmente no la da el Espíritu Santo. Podría ser, como decíamos, ¿no? Tal vez el Espíritu Santo en algún momento dijo, órale, va, llégale. No voy a decir que no. No creo que esté tal vez del todo incorrecto, porque la verdad es que no me consta. Sin embargo, bíblicamente te digo que algún versículo nos dijera que primero es el Espíritu y que a través del Espíritu viene la fe, no viene. Bueno, que yo recuerde, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no me acordaba de esta parte del versículo anterior que habíamos visto, pero estaría bien buscarlo, ¿no? Si te parece bien, que sea la tarea para la próxima clase. Y bueno, y ese es el punto, ¿no? Pero sí hay mucho, como te digo, mucho de los ejemplos entre los bautizos de los apóstoles de Juan el Bautista, el eunuco y demás, donde se veía que después de que se había creído la palabra de Dios, entonces se menciona que viene el Espíritu a morar en nosotros. Y tú lo acabas de reafirmar, o sea, sí está el Espíritu, pero si el Espíritu te inquieta, por decirlo de alguna manera, y una vez que crees, entonces ya viene a morar en ti, pues también podría ser válido, ¿no? O sea, no digo que estés del todo equivocado, lo que digo es que literalmente, textualmente, no recuerdo que así lo presenten en algún momento, más bien pienso que es al revés, ¿no? Presentan que primero el Señor permite que tú conozcas y después de ahí que te arranques. Ahora, hay ejemplos, y cayó este ejemplo a última hora, Ajá. Les tengo que ser
sincero, cayó de última hora Perfecto, perfecto. y lo mandó Santiago. Dice así, pon tu vida en manos de Dios. ¿Cuántas veces sí sabemos que nuestra vida está en manos de Él? Pero ¿cuántas veces dudamos? No somos los únicos, los apóstoles lo hicieron. Voy a leer una cita de Marcos 4:39. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Marcos 4:39. ¿Es Ajá. correcto? Si se acuerdan del pasaje, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí, Clarice? Sí. Ok. Bueno, dice así, antes de subir al bote, Jesús les dijo, vamos al otro lado. Luego de eso, se acomodó y se durmió. Al Ajá. poco rato se levantó una tormenta furiosa, lo cual es usual aún en estos días en el lago de Nazaret. Y mientras los discípulos luchaban contra la tormenta, el maestro descansaba apaciblemente. Desesperados, los discípulos despertaron al maestro y le reclamaron, maestro, ¿no te importa que nos juguemos? Jesús se levantó y con solo sus palabras se calmó la tormenta. ¿Ok? Sí. Jesús les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Digo, no era la primera vez que, ni las primeras horas, ni los primeros días que estaban con nuestro Señor Jesús. Sin embargo, no tuvieron fe. Lo tenían ahí a un lado. Ahí a un lado. Nosotros estamos, no digo que más fortalecidos, no, pero sí el Espíritu nos da esa potestad, ¿no? De tener esa fe, porque nosotros no lo estamos viendo su manifestación en la vida de cada uno de nosotros. Y sigo con el relato. Dice, Jesús les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? La pregunta es, ¿en qué debían tener fe? La respuesta en las palabras de Jesús. Pasemos al otro lado. O sea, él tenía esa convicción, ¿sí? Él tenía diciendo pasar al otro lado del lago y no había ni hay fuerza capaz de detenerlo porque él lo había determinado, lo había decidido, o sea, ya estaba dicho por él. Sin embargo, no tuvieron ese discernimiento los apóstoles de entenderle en ese momento. Total que el error de los discípulos fue pensar que la tormenta, que en este caso en nuestras vidas son las circunstancias, eran determinadas por el enemigo. Ajá. Que todos los problemas que tenemos siempre le echamos la culpa a alguien, ¿no? Y Jesús había perdido el control sobre ellas y eso los llevó a dudar de que llegaran al otro lado, como había dicho antes. Entonces, eso precisamente nos pasa a nosotros. Se nos olvida lo que el Señor Jesús dice en la palabra por la dureza de las circunstancias y llegamos hasta pensar que el enemigo, Satanás, lo quieran llamar, está en control de nuestra vida y no es cierto. Eso es lo que está trabajando en nosotros. Que creamos en que no hay seguridad, en que no le hagamos caso, en que, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor puede ser que sí esté el Señor Jesús con nosotros, pero pues quién sabe, ¿no? Si hemos fallado, pues lo más probable es que no. Entonces eso es lo que nos hace dudar. Por muy difíciles que se vean las circunstancias que nos rodean,
no está en manos del enemigo, nuestras vidas están en manos de nuestro Señor. Y esa es la fe que nos va fortaleciendo. Sí, y les soy sincero, cuando empecé ahorita, definitivamente sí, había veces que me daba tropicadas para aquel chancludo, porque obviamente le crees, ¿no? Le crees y no tienes tu fe bien cimentada. Y dices, bueno, no tengo trabajo, pues ¿qué? ¿Soy malo? Sí, cobro caro, pero chivas, ¿qué soy tan malo que de plano no debo de tener trabajo? ¿Y qué pasó ahí, no? No, ahora el pensamiento es muy distinto, enfocándolo a lo que es mi trabajo, ¿no? Y eso es en toda mi vida, o sea, no nada más en mi trabajo, pero digo, es el ejemplo que estoy poniendo ahorita. Si abro y no hay nada, pasa una hora y no se han parado las moscas por aquí, no hay problema. El Señor está conmigo, o sea, ¿cuál es el problema? Estoy bien acompañadito, así de fácil. Si puedo leer un versículo, perfecto. Si puedo cantar una alabanza, a toda porque me encanta. Entonces no tienes esa dificultad o margen de error que te quiere dar el enemigo. Simple y sencillamente tienes fe en Cristo Jesús. Sí. ¿Vale? Entonces, ya para terminar, termina diciendo aquí el texto, el Señor ha permitido que Él tome algunas acciones, pero también ha puesto un límite, como en el caso de Job, porque Él es el Señor de tu vida y está siempre en control. Como en el caso de quién, Y perdón, sí, de Job. de Job, como en el caso de Job, pero siempre va a estar en control nuestro Señor Jesucristo. Así de fácil. Sí. Y Dios siempre nos va a escuchar por medio de Él. Entonces, a resumidas cuentas, ¿qué es lo que tenemos que tener en el pensamiento? Una, que si nos hemos rendido a los pies de Cristo, que Él, y creemos que Él es nuestro Salvador, pues bueno, ¿le creemos o no le creemos? ¿Le vamos a creer al 5% o al 100%? Pues vamos a creerlo al 100% y obviamente Él va a estar en control. Punto. No hay margen de error. Y sí, va a haber circunstancias en toda nuestra vida que nos van a situar en una posición de duda, de incertidumbre, de miedo, sobre todo miedo, como nos da cosa, ¿verdad? El no tener un peso en la bolsa, salud, pero cuando nos ponemos a pensar cuántas personas hay, y ayer hice una reflexión muy, muy buena, vino un paciente de Pato, que le cayó recibió una descarga eléctrica. La mano le quedó mal, una de las manos le quedó mal y perdió una pierna. Entonces venía rehabilitación, que la podía dar Pato. No, pues sí, adelante. Pero a que no saben, vive, no aquí, vive en Cuautitlán o no sé dónde, Tultitlán o Cuautitlán, y venía en moto. Órale. Desde futbolista. Y es futbolista, o sea, no sé si sea creyente o no, pero digo, si uno ya conoce del Señor, caramba, o sea, aún en las dificultades, Él está en control. Por algo nos pasan las cosas. Que no las podamos comprender es otra cosa. Ni sabemos el plan a futuro, ¿no? De esa enseñanza. Pero para mí son enseñanzas, nada más, que hay que saberlas digerir, nada más, o sea, no hay mucho que moverle.
cuando, digo, no voy a ahondar mucho porque pues, no se debe de, pero tú lo sabes, César, el domingo cuando tuvimos la junta, igualmente, o sea, hay que discernirle, o sea, piénsale, las cosas están en control del Señor, nada más, y déjaselas al Señor como tal. Él tiene la solución de las cosas, no nosotros. Nosotros nos da el discernimiento para ver cuál es la mejor forma de que uno no esté pecando. Digo, en ese caso que tuvimos, ¿no? Pero pues hasta ahí nada más. O sea, no es otra cosa. Y no es darle chance a alguien o no darse chance o permitirle que realmente no somos nadie para juzgar a nadie, ni menos para ¿cómo se llama? Dictarle sentencia, ¿no? De absolutamente nada. Pero con respecto a la fe con nosotros, esa es mi postura, vaya. Y eso es como lo veo ahora. Y digo, los nuevos creyentes sí tienen mucho tropiezo, porque están aprendiendo. Y a lo mejor sí han tenido las experiencias, pero el espíritu todavía no les permite ver esas situaciones en específico, ¿no? De que Dios está en control, o sea, no te preocupes, vas a encontrar la salida, vas a encontrar la solución. Y aunque uno crea que la solución es mala, no, siempre son buenas las soluciones. El detalle es que seguimos aquí y lo estamos platicando. Entonces, sea cual sea la situación, esa es la fe que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Por eso te decía yo que iba a ser muy cortito, Chihuahua, porque definitivamente lo dijo todo aquí en Ojitos, la clase pasada. Realmente hizo todas las preguntas correspondientes. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? O sea, pues ya le digo, ya no me dejaste nada, ¿no? Definitivamente ya lo dijiste todo, nada más era ejemplificar la fe, nada más, y listo. Y lo que hablamos al principio. Esa pregunta la encontré aquí en internet y me llamó mucho, mucho, mucho la atención. ¿Qué era primero? Por eso empecé por eso. Sí, yo creo que es una muy buena ¿Y sí? pregunta. Es una buena pregunta porque sí ¿Sí? nos deja, como tú decías, ¿no? Nos dejó tarea por lo pronto. Eso Uh-huh. por lo pronto ya nos dejó ¿Sí? tarea. Pero bueno, yo creo, yo creo que la fe es un concepto que volvemos a lo mismo, que debe de abarcar muchos, muchos, muchos puntos de vista de lo que dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, tú lo mencionaste, el caso de Job. Si Job hubiese dudado, hubiera hecho lo que le aconsejaba a su esposa, ¿no? Hubiera renegado de Dios y se Por hubiera ejemplo. muerto. Y se hubiera muerto. Y se renega de Dios y muérete ya de una vez. Entonces, eso podría haber sucedido. Pero además de eso está lo que dice Hebreos 11. Y además está el versículo que dice que cuando nosotros pasamos por pruebas, debemos de tener en cuenta que a veces Dios permite que pasemos por esas pruebas para que nosotros, para que nosotros podamos consolar, como nosotros hemos sido consolados, nosotros podamos consolar a nuestros hermanos, ¿no? Que están padeciendo por las mismas circunstancias o circunstancias parecidas, ¿no? Entonces, decíamos en un momento dado que
que no deberíamos estar afanosos en la clase pasada, ¿no? Cuando leíamos Mateo 6 del 25 al 34, o Filipenses 4, o Primera de Pedro 5. En esos 3 versículos que dio Angélica, nos estaba platicando ella que pues no deberíamos estar afanosos. Son versículos que nos dicen que no debemos estar afanosos. Entonces, si lo vemos, cuando pasan tragedias en nuestras vidas, podemos tomar el ejemplo de Job, porque hemos aprendido a través del Espíritu Santo y a través de la fe, hemos aprendido qué pasó en la vida de Job. Cuando vemos la situación del pecado de David, en el Salmo, creo que es el 50 o 51, donde David le pide perdón a Dios y dice, pon en mí, oh Dios, un corazón contrito y humillado, ¿no? Y lo que yo digo es eso, ¿no? La Biblia nos da en sus diferentes ventanas, en sus diferentes ejemplos, nos da diferentes valores de fe. Yo se los decía la vez pasada, ¿se acuerdan? Y por eso la fe viene por el oír, porque conforme más conocemos, más fuertes estamos y más sabemos cómo debemos de reaccionar ante ciertas pruebas, ante ciertas circunstancias. Exacto. Lo mismo pasaba. Y espérame. ¿Sí? Ahí precisamente es cuando el Espíritu te dice, ya tienes el entendimiento. La fe es esto que te estoy poniendo enfrente de tus ojitos, es lo que estás leyendo, ¿ya lo entendiste? Entonces, cuando empiezas a ejercitar la fe, ese creer en el Señor, es cuando te empieza a cambiar la perspectiva de vida, porque de hecho ya no tienes tantos problemas, así como antes tenías. Al principio sí, pero ¿por qué? Porque pues te están formando. El alfarero está haciendo su trabajo. Dios está haciendo su trabajo con uno. Entonces, sí, a algunos les cuesta más trabajo que a otros, definitivamente. Pero creo que los que estamos aquí, los 4 que estamos aquí, hemos pasado por muchas pruebas, muchas tribulaciones, y si no hubiera sido por tener esa fe en el Señor, no lo hacemos. A lo mejor ya ni estaríamos. Así que es padre el tema de la fe. Sí. Definitivo. Sí, hablabas del crecimiento de la fe. Yo creo que el crecimiento de la fe, la velocidad con la que creces, a veces está muy relacionada con la cantidad o qué tan involucrado estás con el Señor, en las cosas del Señor y demás. Sí. En esa misma velocidad, en esa misma persistencia, es como el ejercicio, ¿no? Quieres ser un maratonista, pues tienes que correr constantemente y correr grandes distancias. Quieres ser aquí lo pondré, ¿no? Quieres ser un buen evangelista, no voy a ser misionero o cosas así, simplemente un buen evangelista, un buen cristiano, pues tienes que dedicarle bastante tiempo y cada vez más tiempo para que vayas dominando cada vez más el área, ¿no? Yo leí lo de Hebreos 11:1, pero ahí decía que eso es lo futuro. O sea, yo escuché o leí, no recuerdo, que esto va a ser en un futuro, ¿no? Pero eso está. Porque dice la fe es la certeza de lo que se espera. Todavía no lo ves, pero en un futuro va a suceder. O sea, no sé si está bien o no. Luego, ¿cómo dice el 11:6? A ver, 11:6.
pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y y que también como nos dijo Angie que debemos de leer la Biblia para agradar a Dios y y las acciones con las que uno haga que lo que a él no le gusta es que uno tenga miedo, porque eso es algo que pues termina con tu fe, ¿no? El tener temor. ¿Y cuál otra? Ay, no, a ver, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál? Hebreos 11:6 es, pero sin fe Ajá, es imposible agradar a Dios, ajá. Y más porque es adelante, necesario. A ver, que síguele, el síguele, que, clase. ajá, que el que se acerca a él Crea crea que que le le hay. hay. Ujú. Hasta ahí, ¿no? Sí, Y ya entonces dije, o sea, y como puse o sea tú crees que, o sea, no lo ves, pero tú crees que ahí está, aunque es invisible, pero está ahí. Y ya es lo único que sé sobre la fe, ¿no? Ok. Ok, Sí. sí. sí, Ajá. sí, sí, sí. Ciertamente Ah, y otro, también debemos de creer a sus promesas, ¿no? Lo que Dios nos dice, también debemos de estar firmes. Y ya, eso era todo. ¿Está Ajá, bien? ¿sí? Sí. Bueno, Sí. ajá. Pero todo eso, ¿de dónde viene, Clarita? Es de la fe, leer la Biblia, ¿no? Bueno, Ese es el secreto. Lo acabas de ajá, decir. De leer Y de ajá, escuchar. la palabra. ajá, Alguien a sí, nosotros alguna vez nos puso un ejemplo, y creo que es un muy buen ejemplo ahorita. No puedes creer, no puedes tener fe en algo que no conoces, o al menos intentas conocer. Entonces yo creo que el Señor, para poderlo conocer, la única manera que tenemos es por medio de la Biblia. Es un documento histórico que nos está mostrando cuál es el carácter de Dios y cuál es su propósito y cuáles son sus promesas para nosotros. Entonces, conforme a lo que leemos, entendemos, creemos, podemos forjar nuestra fe. Leyendo la Biblia, conocemos el carácter de Dios, conocemos sus promesas, conocemos su propósito para con nosotros en nuestra vida, y tenemos que confiar en todo lo que Él nos dice, porque un ejemplo claro de que cumple todas sus promesas es Cristo. Cuando Dios dijo que iba a enviar a alguien para redimirnos y para poder salir adelante, y lo mandó desde el Antiguo Testamento, cuando leemos esa parte, entonces empezamos a entender el propósito de Dios. Y cuando viene Cristo al mundo, también nos muestra esa parte, que Él cumple sus promesas, y eso, si nosotros lo entendemos, nos va a fortalecer en nuestro Señor. Más, ¿por qué? Porque Él no es mentiroso. Él cumple lo que dice, y de hecho no se ha cumplido una, se ha cumplido muchas promesas que Él ha hecho para con nosotros. Y eso fue, al entenderlo y al verlo, ahora que estábamos leyendo, por ejemplo, Apocalipsis, no me digan que no les dio miedo, pero también al mismo tiempo, confiamos en las promesas que Él está haciendo para nosotros. Que si nosotros leemos, hablamos de la palabra, tenemos la seguridad de lo que estamos haciendo con Él, vamos a verlo y vamos a estar dentro de un grupo de personas que se van a ir en el momento que Él venga, Cristo venga por nosotros, ¿no? Ujú.
Entonces yo creo que eso fortalece nuestra fe. El conocer de la Biblia, el tener entendimiento de la Biblia y de su palabra y de sus promesas para fortalecer esa fe. Ujú. Y ya con el tiempo, nuestros actos, lo que decías tú, César, cuando nos conocieron y todavía tal vez hasta el día de hoy, yo soy más desparpajada para hablar, pero creo que vas cambiando, te vas transformando conforme a la voluntad de Dios y también lo está haciendo conforme tú le permites entrar al Espíritu a que te vaya transformando conforme a tu fe, ¿no? Sí, o sea, ya lo hemos comentado, ¿no? Conforme vas creciendo, vas fortaleciendo tu fe, el Espíritu va haciendo su trabajo a través del tiempo en nuestras vidas. Quiero comentar algo de lo que dijo Clarice, ¿no? Por ejemplo, efectivamente nuestra esperanza es una esperanza a futuro. Estamos ciertos de que lo que hemos leído nos da esperanza. Por eso muchas veces cuando hablan dicen, ¿dónde está tu esperanza? Porque nuestra esperanza pues es la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Nuestra esperanza, nuestra certeza, ahorita lo voy a dividir en dos partes. Dice que tengamos la certeza de lo que se espera. Nuestra certeza de lo que se espera, en Hebreos 11:1, es, la certeza de lo que se espera es, estamos ciertos, estamos convencidos, estamos confiados, estamos conocedores de cuáles van a ser, qué fue primero de las profecías que hubo sobre que Cristo iba a nacer, la descendencia de Cristo, 1700, de Isaías 750 años antes de que naciera Isaías, las profecías de David 1000 años, antes de que naciera el Señor Jesucristo, y las profecías de David 1000 años antes de que naciera Jesucristo, y entonces es una certeza. Me explico, ¿verdad? O sea, creímos en que Cristo murió por nosotros. Creímos en que Cristo era efectivamente el Dios encarnado cuando nos presentaron el plan de salvación. Creímos que murió por nuestros pecados. Creímos que nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa y que el Señor vino a transformar nuestras vidas y que a través de eso somos justificados por la sangre de Cristo. O sea, todo eso para nosotros ha sido esta certeza. Estamos ciertos, estamos seguros de que el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Y sabemos que está a la diestra de Dios Padre porque estamos seguros de que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, porque lo que narra la Biblia también nos decía que los mismos sacerdotes y los levitas y etcétera, etcétera, estaban pagando para que los guardias dijeran que habían venido los discípulos y lo habían sacado en la noche. Cuando los mismos guardias se habían desmayado, cuando varias circunstancias pasaron que estaban descritas y que efectivamente el Señor Jesucristo resucitó y hubo testigos y etcétera, etcétera. Y sabemos a través de la misma lectura lo que nos da esta certeza de que el Señor Jesucristo se presentó a los apóstoles y que les estuvo hablando a más de 500, además de los 12, además de los 70 que mandó antes a evangelizar antes de su entrada en Jerusalén. Y sabemos que los estuvo ministrando durante 40 días, que estuvo con ellos ministrándoles antes de partir con el Señor. Sabemos que el Señor Jesucristo bajó al infierno a predicar a los espíritus que habían muerto en el diluvio sin la salvación de Jesucristo, por supuesto, que habían sido condenados por sus pecados. Entonces, sabemos
que hay una profecía, que en esa parte se cumplieron las profecías que tenía el pueblo judío sobre el Mesías humilde, sobre el Dios encarnado, que era el Mesías. Y sabemos que también vienen las demás profecías donde hablan del Mesías reinante, y sabemos que al cumplir estas profecías, las otras profecías encajan perfectamente con respecto a qué estamos esperando ahora que se ha construido el tercer templo y que a los 7 años venga el Señor Jesucristo. Entonces, es lo que yo les digo, esa es nuestra certeza. Eso es lo que ese conocimiento, o todo ese cúmulo de conocimientos, además de los otros que nos ayudan a llevar nuestra vida cotidiana, eso es lo que nos da la certeza de la esperanza que tenemos, ¿no? Es estar ciertos. Y estamos convencidos de algo que no vimos, que todavía no vemos, que es la construcción del tercer templo, y después la venida del Señor Jesucristo, nuestra resurrección, y estar en la Nueva Jerusalén viviendo con Dios eternamente. Ese complemento entre una certeza y una convicción, se podría decir que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Pero se podría decir estar convencidos de lo que se espera y estar convencidos de lo que no se ve. Y podría ser, por otro lado, tener la certeza de lo que se espera y tener la certeza de lo que no se ve. O sea, convicción y certeza podrían ser muy similares para el efecto de lo que es la fe para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos seguros. Hemos creído, Dios ha permitido que nosotros tengamos esa convicción, que podamos tener una actitud cristiana, podamos tener un buen juicio, podamos tener buenas acciones, podamos tener un buen criterio, ser pacientes, ser tolerantes, estar preocupados por la gente que nos rodea, por nuestros hermanos que padecen, estar preocupados por la gente que todavía no salva, la gente que no conoce al Señor Jesucristo, estar pensando cómo poder llegarles, qué va a ser de mi vida, qué tengo que hacer a futuro, qué planes tengo a mediano, corto y largo plazo para seguir llevando mi vida como un buen cristiano y con respecto a lo que el Señor haya puesto en mi corazón para evangelizar o para alcanzar a otras personas. Entonces, esa secuencia, ese proceder está guiado y está impulsado por la convicción o por la certeza, como quieran verlo. Entonces, y es lo que yo les digo, ¿no? ¿Se acuerdan que dice un refrán mundano que dice el conocimiento es poder? Así es. Pues esto se aplica muy bien a la Biblia. Conocer de la Biblia te da el poder de muchas cosas. De muchas cosas. Es más fácil para ti evangelizar, es más fácil para ti enseñar, es más fácil dar testimonio, es más fácil actuar, es más fácil todo. ¿Por qué? Porque estamos en el conocimiento, estamos inmersos en la palabra de Dios, y como lo que veíamos, ¿no? Cuando decía Angélica, hay un versículo que dice que el Señor nos da a cada quien una medida conforme a su voluntad de fe, y decimos, no, yo no la recuerdo haber visto como así como tal. Y me parece muy acertado la primera cita que nos dio Angie, ¿no? La de Romanos 12:3. Y está muy bien, me gustó. Yo creo que sí cubre el concepto o el ejemplo de lo que decía Angie. Y hemos visto, y hemos redondeado, y hemos afinado qué es nuestra fe, cómo es nuestra fe. Ahora les voy a decir otra cosa. Todo esto que yo les estoy platicando, lo que nos dio Angie, lo que nos dio Javis, los testimonios de la vida de Angie, los testimonios de la vida de Javis, de Clarita,
lo que nos dijo Oscar, lo que nos dijo Enrique en la clase pasada, no es nuevo. Hemos oído un sinfín de testimonios parecidos. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Lo que vimos en la clase, lo que yo les repito y les repito y les repito y les repito con respecto a la fe, no tiene ningún propósito más que ustedes tengan, o sea, vean todo el panorama de algo que ustedes ya conocen, pero que tienen que saborearlo como tal, tienen que decir, ¡ay, qué padre que sí, efectivamente yo sé esto y yo sé esto y yo sé esto otro! Y ustedes podrían aumentarle todo lo que quisieran. Como decía Javis, como lo que le pasó a Job, ¿no? O sea, ustedes pueden aumentarle de lo que conozcan de la Biblia, ustedes pueden aumentarle todo lo que ustedes quieran. Entonces, el tener estas pláticas, el tener estas clases, están encausadas para que ustedes se den cuenta de todo el conocimiento que ya tienen, muchachos. Están encausadas para que ustedes puedan guiar estas clases de fe. Decía Javis, y bueno, ya, tan, ¿no? Como dice Misael, ¿no? Tan, pero no. O sea, Javis, tú nos dijiste lo que estudiaste, pero si tú quisieras ampliar tu clase y quisieras... y quieres ahondar sobre diferentes temas, o quieres hacer puedes hacer lo que quieras, porque tienes tanto conocimiento que tú puedes empapar una clase de 3, 4 horas. ¿Sí me explico? Con conocimiento. Por el mismo conocimiento que tienes. Porque yo les decía, la fe, el amor, la profecía, todo está enlazado. Ahorita precisamente les enlacé parte de la profecía y la venida de Cristo, el Mesías y demás, la profecía combinada con la fe. Pero igual les pude haber hablado del amor de Dios para con nosotros, que siendo enemigos nos constituyó amigos, ¿no? Nos hizo amigos y cosas así, como lo decía, por ejemplo, Romanos 3:23, ¿no? Entonces, entonces dice, les digo, y pudimos haber hablado también del amor, porque todos los temas en la Biblia están enlazados. Sí. Se los he dicho muchas veces, todos los temas en la Biblia están enlazados. Eso facilita que cuando nosotros querramos dar un testimonio, podemos empezar hablando de nuestra fe, y de ahí te arrancas hablando de profecías, y de ahí te arrancas hablando del amor que Dios ha tenido contigo, y dando testimonios de qué ha hecho Dios en tu vida, y chalala. Y puede ser al revés, puedes decir el amor que Dios ha tenido en tu vida, cómo te ha respaldado, y cómo te permitió a ti aceptar que Cristo vino a salvar por tus pecados, y cómo las profecías, como diría Corintios 15:3, ¿no? O 15:4, que dice, así como estaba profetizado que Jesucristo iba a venir y iba a morir, y iba a ser resucitado al tercer día, como las profecías estaba escrito, igual lo puedes decir, ¿no? O sea, me refiero a que puedes llevar una plática con la misma facilidad. Y dice la Biblia que la palabra de fe no está hecha para entrar en contienda, está hecha para dar testimonio. Mucha gente quiere contender con nosotros cuando damos un evangelio. Esto se los digo porque es parte de la misma capacitación que estamos teniendo. Entonces, debemos de evitar entrar en un conflicto cuando hablemos de la palabra de Dios. Debemos procurar de que, bueno, pues ¿tú qué piensas de esto? Ay, sí, cómo Dios hace esto. ¿Y tú crees que Dios permite que las guerras y los niños mueran de hambre y todo eso? Entonces, el mensaje debería de ser no enfrascarnos en cosas que Dios no nos ha hablado directamente. ¿Sí me explico, no? O sea, tú dices, ¿por qué tengo fe? ¿De qué te puedo dar testimonio? ¿Qué es lo que la palabra dice? ¿Qué es lo que yo creo y demás? Y después, a lo que no le puedes dar explicación, pues no tratar de darle explicación, ¿no? Que por qué las guerras, que por qué Israel, si es el pueblo escogido de Dios, ahorita está en esta situación de guerra, y por qué está siendo
yo lo veo como que está siendo arrasado, pero pues nadie conoce. De hecho, está en las profecías que todo el mundo se va a volver en contra de Israel Lo leímos. y va a quedar solo. Va a quedar solo contra, ahora sí que solo contra el mundo. Y va a ser entonces cuando Israel voltea hacia arriba, hacia el cielo, cuando va a ser triunfador. Mientras no, eso es hasta que no les caiga el 20, lo decimos de nuevo, el pueblo escogido de Dios va a quedar solo. Y sí, no va a ser borrado de la tierra, no, porque es el pueblo escogido del Señor. Y cuando ellos volteen arriba y busquen a Dios como su Salvador, entonces van a ser vencedores. Mientras no. Por eso les está tupiendo, pero bien duro. Sí, Pero tiene sus tiempos. Yo les comentaba que hace 3 meses, yo creo en una de las clases, todavía no entrábamos al Apocalipsis, cuando yo les decía que la situación de las guerras entre Irán, que estaba jalando a todos los del Medio Oriente, y Rusia, y China, y Brasil, y Cuba, y Corea del Norte, y etcétera, etcétera, contra Europa, la OTAN, y todo eso que se está llevando, que posiblemente fuera a ser ya esto de guerras y rumores de guerras, ¿no? Algunas guerras ya establecidas. El principio de dolores. Y otras, sí, y que dice el Señor Jesucristo, pues no se preocupen porque es el principio de dolores. Entonces, todavía no es con todos, pero sí va a estar difícil. Entonces, y ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo que sería, alguna vez se los dije, la profecía de, si no mal recuerdo, es Isaías 66, donde habla que en un solo día Israel iba a ser establecido como una nación libre e independiente. Y déjame, lo voy confirmando en lo que les platico. Dice... Efectivamente, en Isaías 66, en el 7, el caso es que ¿en cuántos países han visto ustedes que en un solo día se declare otra vez una nación que se vuelva a formar? Cuando los judíos ya estaban dispersos en el mundo, no tenían un país. Y de repente, creo que fue en mayo de 1948, la Organización de las Naciones Unidas dice, bueno, no, ahí está otra vez Israel, rodeado de palestinos, ¿no? Ahí está otra vez Israel, para que los judíos regresaran a su tierra. Estaba profetizado claramente en Isaías 66. Y yo digo, de veras se necesita ser demasiado necio, demasiado obstinado para no darse cuenta de la hilación de esa profecía, ¿no? Pues sí. Y entonces, les digo porque ya lo hemos estudiado aquí, lo hemos visto en varias ocasiones con respecto a diferentes profecías, pero a lo que voy es a eso, o sea, yo les decía, el conocer de la palabra de Dios nos va dando certeza, nos va confirmando lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando lo vemos en la geografía, cuando lo vemos en la historia, cuando lo vemos en nuestra historia universal o en nuestra historia actual, contemporánea, como lo conocemos, nos vamos dando cuenta de que las cosas se van cumpliendo, las profecías se van cumpliendo en su momento. Y entonces de verdad necesitamos ser muy necios para no darnos cuenta de que la Biblia se está cumpliendo, de que la palabra de Dios se está cumpliendo. No creo todavía que sea ese tiempo, yo creo que es el tiempo
yo creo que sí es el tiempo pre-negociación para la formación del tercer templo en Israel. Ya no tarda. Es el principio de dolores. Yo sí Ya no creo tarda. que es principio de dolores. Entonces, se dice que el templo va a ser reconstruido en tiempos angustiosos. Ya lo vimos cuando vimos las profecías. Entonces, hay que conocer la Biblia y hay que leerla para aplicarla en nuestra fe, para saber qué esperar de nuestra fe, para saber qué esperar a futuro, cuando nos llegamos a encontrar en la presencia del Señor, para saber qué espera, ya no qué esperar nosotros, sino qué espera el Señor de nosotros, ¿no? Sí. Porque la Biblia dice que no es por obras. O sea, nosotros diríamos, bueno, es que yo tengo que ir y evangelizar, yo tengo que ir a hacer y tengo que tornar y demás. Nosotros éramos contrarios a Dios cuando fuimos reconciliados con Él. Nosotros éramos contrarios a Dios cuando mandó al Señor Jesucristo a morir por el mundo. En lo pasado, en lo presente y en lo porvenir de la humanidad que se había perdido. Por todos, así lo dice la Biblia, por todos. Vino a padecer por todos. Y todo fue sujeto a Jesucristo, precisamente para la salvación del mundo a través de Jesucristo. De la creación misma, lo dicen en Romanos. Entonces, yo lo que digo es, el conocimiento de la palabra bajo el discernimiento del Espíritu, de verdad que nos va a llevar a tener muy buenas obras. Les vuelvo a decir, no porque nosotros necesitemos hacer obras para ser salvos. Como dice la Biblia, no, pues muéstrame tus obras sin fe y yo te mostraré mis obras por fe. O sea, la fe nos lleva a la acción en todo. Como le decía yo a Javis, hasta en el hablar. La fe a través de la administración del Espíritu Santo te lleva a corregir, a mejorar, a buscar, a participar, etcétera, etcétera. Pero aquellos que se dicen cristianos, pero que no leen ni por remota casualidad la Biblia, no tienen una relación de oración, no tienen una relación... Lo demás es consecuencia también de leer la Biblia. Entonces, pero principalmente la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Conocerla. Y peor tantito, César, peor tantito, los que sí saben de la Escritura, la tienen memorizada, la Escritura, y con todo y eso, no la practican. Su forma de actuar, exactamente, no la practica. No la practica. Es contraria. Bien fariseos. ¿A poco no? Sí. O sea, conocen, se la saben de memoria, pero su actuar es en contra, o sea... No, pues así no. No, tampoco. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Yo les decía, es obvio, yo sé que me lo han oído decir, yo creo que si unas 60, 40, 30 veces es poco. Pero el conocimiento de la palabra nos va a llevar a tener más fe, nos lleva a tener más acciones, nos lleva a tener más obediencia. Y les digo, y no es porque seamos salvos por fe, porque nosotros desde el momento en que creemos realmente en el Señor Jesucristo y estamos anhelando tener una relación con Él, es que nosotros somos salvos. Entonces, y lo dice la Biblia literalmente, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, pero vuelvo a lo mismo a la cita que dije antes. Pero la fe te lleva a tener el resto de las obras. Sí. Sí, si eres obediente, pues también tienen los frutos del Espíritu. Sí. Que estos son parte de... El resultado de... Es un resultado muy importante de obedecer. Oye, me decía Angélica que decía yo, ay, que me dé paciencia el Señor. ¿No pidas paciencia? Sí.
Antes te digo que vas creciendo, ¿sí? Le digo, porque sin pedir paciencia no viene la prueba. Y si no viene la prueba, no creces. Entonces, no, hay que seguirle, hay que pedir paciencia. Si te falta paciencia, pues pide paciencia, viene la prueba. Si la pasas, pues ya creciste. Y le sigues. Y eso yo considero, Javis, que a veces es un poco sacado de contexto. Muchos dicen, no, no pidas paciencia porque no sabes lo que le estás pidiendo a Dios. No, no es cierto, no es cierto. El Señor te puede dar paciencia a través de ser empático, a través de su amor, a través de su tolerancia, a través de ser una persona íntegra. El Señor te puede dar paciencia para que no entres en el juego de estar discutiendo como nos sucedió ayer. No entres en discusiones necias, no entres en pláticas que no te van a llevar a nada bueno, que no son edificantes. Entonces, pero no necesariamente te lo tiene que dar el entrar en prueba, no. Sí, el Señor dice que a veces nos está probando y demás, pero como le pasó a Job, Claro. y hay que distinguir por dónde vienen las cosas, ¿no? Hay veces en que la situación de verdad se presenta demasiado intensa. Entonces, hay veces que tú le dices por tus hijos, por nuestros hijos, Javis, y Angélica, por supuesto. Clarice, tú todavía no estás anotada, así, por nuestros hijos. Muchas veces dices, Señor, tráelo, pero tráelo con lazos de amor, por favor. Que no lo traigas con tu mano dura porque lo haría sufrir cañón, o sea, muy fuerte. Y le dices, cuando pides por tus hijos, dices, Señor, acércalo, pero acércalo con lazos de amor. No le dices, Señor, dale un poquito de prueba para que cree paciencia. No. ¿Sí me explico, no? A pesar de que la Biblia dice que la prueba trae paciencia y la paciencia fe y así. Sí, o sea, yo no lo dudo, pero no es una regla. ¿Sí me explico, verdad? No tiene que ser una regla. Tú puedes ser muy específico con el Señor y decirle, Señor, dame paciencia, pero no me pongas a prueba, por favor, ¿no? Mejor dame sabiduría, dame amor para los hermanos, pero no me pongas a prueba, ¿no? Hazme una persona sabia, hazme un hombre que tenga control de su lengua, pero no, y ser guiado por el Espíritu Santo para hablar con amor a los hermanos, para entenderlos, para ser empático, dice, llorad con los que lloran, o sea, para que ser empático. Y eso solamente lo logras pidiéndoselo al Señor. Yo se los dije, dice la flaca Angélica, dice, y tenemos los dones, sí, pero acuérdense que la Biblia dice que los pidamos. Entonces, es parte del conocer de la palabra que ya lo habíamos visto, ¿no? Que yo les dije, sí, hay que pedir el don, porque el Señor no nos da el don de profecía o el don de lenguas, y te los da solamente cuando tienen un propósito, cuando tú les vas a dar una función, cuando les vas a dar un uso para crecimiento de la iglesia. Ahí es el orar conforme a su propósito, que es lo que sigue de cuando dice que pides los dones, y después que te dice que si nosotros siendo malos, y después te dice que si nosotros siendo malos les damos buenas dádivas a nuestros hijos, pues cuanto más el Señor Jesucristo. Y lo mismo está diciendo, conforme a orar o pedir conforme al propósito de Dios, está hablando de los dones primero. O sea, no tenemos por qué sacar de contexto la palabra del Señor, y es lo que les digo, ¿qué nos lleva a tener todo ese contexto? El conocimiento de la palabra. ¿Sí me expliqué, verdad? Sí. Entonces, yo no dudo, ahí están los dones, la palabra lo dice. El Señor dijo, y lo vimos en alguna clase donde estaba yo desviándome, que estaba diciéndoles mal, y que Alfa me corrigió y me dijo, no, hermanito, yo pienso que sí, que sí es cierto. Y de ahí tomé yo eso para hablar sobre los dones y decirles ciertamente. Bueno, ya había hablado yo antes de la clase de los dones y los frutos del Espíritu y demás, pero volví a reforzar y les dije, sí es cierto.
Si el Señor dijo que mayores frutos tendríamos que los mayores ¿qué? Milagros haríamos que los que Él hizo, pues es porque el Señor sabe de lo que estábamos hablando, de lo que estaba hablando. Entonces, Claro. y ese es el punto, ¿no? La fe es algo que yo les digo, tenemos que desarrollar. La fe es algo que yo les invito a que desarrollemos. No porque nos falte desarrollarla, no. Yo les invito a que la desarrollen para que ustedes puedan decir, ok, mira, cuando evangelizamos a alguien, cuando le hablemos a nuestras amistades, a nuestros familiares, mira, la otra vez vi y estaba yo en una clase y así ya sabes, desarrollamos la clase y sí, estábamos recordando los testimonios y un hermano de un testimonio de esto y de aquello y así ya sabes. Entonces, es cuestión de práctica. Así como llevar a cabo la clase, que la llevaron muy bien, es cuestión de práctica el hablar y confirmar sobre nuestra fe y hablar de diferentes hechos de la fe, de la palabra, hablar de esto que yo les decía, por ejemplo, de Isaías 66 y demás, es cuestión de práctica. Yo les he dicho muchas veces, quieren tener bases cuando estén evangelizando a alguien, chútense 2 o 3 versículos de Romanos, 2 o 3 versículos de Primera de Corintios y tal vez algunos de Segunda de Corintios y ya la tienen bien armada, ¿no? Ahora, no es el versículo, yo les recomiendo siempre conocer de qué hablan los capítulos, por ejemplo, Romanos 1, de qué habla Romanos 8, de qué habla Primera de Corintios 5, de Primera de Corintios 15 y así sucesivamente, para que ustedes puedan parafrasear de lo que la Biblia habla. Y si tienen una Biblia en la mano, primero parafraseen y después puedan buscar las citas. Y eso, Isaías 66, ¿de qué habla? ¿De qué habla Mateo 24? Sí me explicó, algunas citas que los puedan estar llevando a un plan de salvación bien seguro. Y yo les decía, a veces parece mentira, pero 1 Corintios 15 es todo el Evangelio planteado de una manera súper segura. Porque 1 Corintios 15 nos decía Pablo, ¿no? Si la resurrección de Cristo fuese mentira, pues nosotros seríamos los más dignos de lástima. De conmiseración, dice él, pero es lástima. Seríamos los más dignos de lástima. ¿Por qué seríamos los más dignos de lástima? Pues porque yo les decía, sufrir hambres, abandonar a la familia, estar 3 años en un lugar y después 3 años en otro y después 3 años en otro, en cárceles, persecuciones, azotados, con hambres, llegando a buscar trabajo y demás para no se recarga la iglesia y otras tantas cosas que yo diría, pues, ¿quién en su sano juicio lo haría por un falso testimonio? ¿No? Claro. Y siendo él ciudadano romano, Ajá. que tenía todos los privilegios. Tenía toda la educación, tenía todos los contactos de la oposición al cristianismo, a la iglesia cristiana. Era perseguidor de la iglesia cristiana con fama, internacional, como perseguidor de la iglesia. Y aún así, el Señor trata directamente con él. ¿No? ¿Y de qué forma? Y el Señor trata con él después de haber resucitado. Sí. Entonces, lo que yo digo es eso, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio no entendería la palabra? ¿Quién en su sano juicio haría cosas como las que hicieron los apóstoles por un evangelio falso? ¿O quién en su sano juicio, viendo tantos hechos, diría, como el llamado de Pablo, que primero el Señor lo pone ciego y después lo manda a la casa de Bernabé, no me acuerdo de quién, y a que sea sanado de los ojos y demás? Entonces,
yo les diría, y por nombre, ¿no? Y llega Pablo y dice, pues vengo a buscar a tal persona, ¿no? Que me mandó el Señor que me cure. Entonces yo digo, son demasiadas coincidencias. Yo les decía, son 300 profecías del Señor Jesucristo. Y bueno, y un sinfín de cosas. Hemos visto tantas cosas en las clases que ustedes ya debiendo ser maestros, como diría Pablo, ¿no? Entonces ya pueden ser maestros. O sea, ustedes ya pueden, ya leyeron la Biblia, ya conocen, ya hemos reafirmado y reforzado y repetido, les vuelvo a decir esto, y hablar de fe, que es el fundamento para que otras personas conozcan. Hablar de fe para llevar una predicación, hablar de fe para llevar un discipulado, hablar de fe para llevar un ejemplo de vida, lo que se necesite, ya lo tienen. Yo quiero que ya no duden sobre su capacidad, más bien quiero que se dediquen a estar fortaleciendo lo que han aprendido, todo lo que han aprendido. Porque yo se los platico ahorita, pero tenemos 3 años que todo esto ya lo vieron. ¿Sí me explico, no? O sea, ustedes ya lo conocen. Y lo hemos visto con todo el detalle que ahorita les estoy platicando. Entonces tenemos la capacidad, tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos la convicción. ¿Y cómo era la otra? La convicción y la certeza, ¿no? Entonces, yes. ya no tenemos más, ya no tenemos más por qué dudar. De verdad, no duden. Yo los estoy invitando a que ya apliquemos esto que ya conocemos.